¿Alguna vez te preguntaste por qué el sueño moderno se siente tan alterado? Tenemos los mejores colchones, las habitaciones más silenciosas e infinidad de consejos, pero aún así la gente se despierta agotada. Los pueblos medievales, en cambio, tenían un patrón de sueño tan bueno que podría ser el mejor de la historia. ¿El secreto? Averigüemos si alguna vez te has despertado a las 2 de la madrugada y has pasado horas mirando al techo. Aquí tienes una sorprendente. Los pueblos medievales habrían considerado tu patrón de sueño completamente normal. De hecho, probablemente se preguntarían por qué no estabas despierto haciendo algo productivo. Con esas tranquilas horas de medianoche, las comunidades medievales practicaban lo que los historiadores ahora llaman sueño bifásico. Dormían en dos fases distintas. Al caer la noche, se acomodaban para su primer sueño, que duraba unas 4 horas. Luego se levantaban durante aproximadamente 2 horas, antes de volver a su segundo sueño hasta el amanecer. Durante estas horas de medianoche, los hogares medievales cobraban vida de forma sutil. Compartiendo historias con su esposa, los monasterios registraban que los monjes aprovechaban este tiempo para sus oraciones y contemplación más profundas. Algunos escribían cartas a la luz de las velas, otros trabajaban en artesanías y muchos simplemente conversaban en silencio. Esto no se consideraba una interrupción de su sueño, era parte esencial de su ritmo diario. El velatorio original no se debía a la procrastinación. Formaba parte del plan desde el principio. Las horas de medianoche también cumplían fines prácticos en las comunidades medievales. Los registros municipales muestran que los artesanos solían aprovechar este tiempo para revisar sus hornos o para ralentizar los procesos de cocción. Los panaderos comenzaban a preparar la masa, aprovechando el tiempo perfecto de fermentación entre cada siesta. Incluso en los hogares adinerados, estas horas tenían su utilidad. Las damas aprovechaban este tiempo para ponerse al día con sus bordados, lejos de las ocupaciones del día. El tiempo para uno mismo original ocurría mientras todos los demás roncaban durante su primer sueño. Lo que hace fascinante este patrón de sueño es lo natural que parece ser para los humanos. Cuando investigadores de la década de 1990 realizaron experimentos en los que personas vivieron sin luz artificial durante varias semanas, los participantes cayeron de forma natural en el mismo patrón de sueño bifásico. Sus cuerpos se ajustaron automáticamente a lo que la gente medieval había sabido desde siempre. Así era como los humanos debían descansar. Resulta que nuestros antepasados no sufrían privación de sueño, sino sueño iluminado. Esta práctica también dejó huella en la literatura medieval. Los cuentos de Canterbury mencionan personajes que se levantaban entre periodos de sueño para diversas aventuras, mientras que las guías domésticas de la época ofrecían recomendaciones específicas para actividades nocturnas adecuadas. Algunos incluso sugerían que los pensamientos y conversaciones durante estas horas tenían un significado especial, ya que la mente se encontraba en su estado más lúcido. Los gurús medievales de la productividad habrían disfrutado enormemente de esta franja horaria sin explotar. Los textos médicos de la época muestran que los médicos consideraban esta vigilia nocturna beneficiosa para la salud. Creían que ayudaba con todo, desde la digestión hasta la claridad mental. Un médico escribió que los sueños del primer sueño podían revelar enfermedades, mientras que el periodo entre periodos era perfecto para reflexionar sobre su significado. Otro recomendaba estiramientos suaves durante este tiempo, aunque desaconsejaba específicamente la práctica vigorosa con la espada. Al parecer, algunos caballeros entusiastas necesitaban este recordatorio. La advertencia original de no hacer ejercicio antes de acostarse.
La evidencia arqueológica de hogares medievales revela la extensión de esta práctica. En toda Europa, las excavaciones han descubierto rincones y alcobas dedicados a sentarse en casas comunes, diseñados específicamente para estas actividades nocturnas. Se han encontrado soportes especiales para velas de junco y velas finas de larga duración, perfectas para leer o hacer manualidades a medianoche, en hogares de todas las clases sociales, lo que sugiere que esta no era solo una costumbre de los ricos. El acogedor rincón de lectura original no estaba junto a la chimenea. Era donde quiera que uno se acomodara a las 2 de la madrugada. Una colección de cartas de una noble francesa de 1465 describe cómo usaba este tiempo para escribir poesía, afirmando que el silencio entre las noches le brindaba la inspiración más clara. Los registros de un comerciante muestran una contabilidad cuidadosa realizada durante estas horas, señalando que su mente era más aguda para los números en la quietud de la medianoche. Los insomnes medievales no contaban ovejas, contaban dinero de verdad. Los relatos más fascinantes provienen de hospitales medievales, donde los registros de enfermeras mencionan con frecuencia que los pacientes eran más habladores y lúcidos durante su periodo de vigilia nocturna. Usaban este tiempo para administrar ciertos medicamentos y registrar síntomas, creyendo que las observaciones realizadas entre periodos de sueño eran particularmente fiables. Las rondas hospitalarias originales ocurrían cuando los médicos modernos dormitaban en la sala de descanso. Para la gente medieval, este despertar nocturno no se trataba solo de estar despierto. Se trataba de experimentar un estado de conciencia único al que llamaban la hora de la vigilia. Creían que este tiempo tenía cualidades especiales. Las oraciones tenían más probabilidades de ser respondidas, los pensamientos creativos fluían con mayor libertad y las conversaciones alcanzaban significados más profundos. Si bien sus creencias podrían considerarse supersticiosas, estudios modernos del sueño han demostrado que este periodo entre fases de sueño suele producir un estado distintivo de alerta relajada, perfecto para la contemplación y la actividad suave. La práctica original de mindfulness no requería una aplicación. Las personas podían recordar con notable precisión lo que hacían durante estas horas, ya que era una parte muy distintiva y valiosa de su día. Varias ciudades medievales muestran que las excusas relacionadas con las actividades entre el sueño se tomaban especialmente en serio, ya que se consideraba un momento de mayor consciencia y memoria fiable. La excusa original de tengo una excusa perfecta no se trataba de estar en una fiesta, sino de bordar a la luz de las velas. Lo notable de este patrón de sueño medieval no era solo su existencia, sino cómo creaba un momento especial para la reflexión y la conexión que nuestro mundo moderno ha perdido en gran medida. Y en esas horas tranquilas y oscuras, con solo el suave destello de la luz de las velas para acompañarlos, los medievales descubrieron otro secreto para un sueño perfecto. Los dormitorios modernos suelen parecer Times Square a medianoche. Teléfonos brillantes, aparatos electrónicos parpadeantes y farolas filtrándose entre las cortinas. En contraste, los caballeros medievales conocían una oscuridad tan completa que nos resulta casi imposible imaginarla. La noche medieval era absolutamente oscura. Sin farolas, sin pantallas brillantes, ni siquiera mucha luz de luna. En ciudades abarrotadas, donde los altos edificios bloqueaban el cielo, las únicas fuentes de luz eran el fuego, las velas y las lámparas de aceite. Y no se usaban a la ligera. Una sola vela podía costar el salario de un día de un trabajador promedio, lo que convertía la luz artificial en un lujo que la mayoría de la gente usaba con moderación. Incluso los comerciantes adinerados solían poseer solo 3 o 4 velas a la vez. Eran tan valiosas que algunos testamentos medievales mencionaban específicamente la herencia de velas parcialmente usadas. Un caso particularmente divertido de York menciona una disputa familiar por una vela de cera de abejas medio quemada de tamaño considerable. Al parecer, incluso los dramas de herencias medievales tenían sus momentos brillantes. Sin luz artificial, los patrones de sueño se alinean naturalmente con el amanecer y el atardecer. El cuerpo humano produce melatonina, nuestra hormona del sueño, al oscurecer. Los habitantes de la Edad Media recibían una dosis pura y sin diluir de esta medicina natural para el sueño cada noche. Sus cuerpos no se confundían con la luz azul de las pantallas,
que puede suprimir la producción de melatonina hasta en un 85%, según estudios recientes. Los textos médicos medievales muestran que los médicos comprendían la conexión entre la oscuridad y un buen descanso, incluso si desconocían la existencia de la melatonina. Aconsejaban a los pacientes con problemas de sueño que se aseguraran de que sus dormitorios estuvieran lo más oscuros posible. Un médico escribió que el sueño llega mejor a quienes abrazan la oscuridad como una manta cálida. Poético y científicamente preciso, aunque desconociera por qué. La oscuridad moldeó la sociedad medieval de maneras interesantes. Las ciudades tenían toques de queda estrictos, no solo por seguridad, sino porque las actividades que requerían precisión visual simplemente no podían realizarse después del anochecer. A los trabajadores de artesanías detalladas como el bordado o la iluminación de manuscritos, se les prohibía trabajar después del atardecer para prevenir la fatiga visual y mantener la calidad. La oscuridad también afectó al comercio. Muchas ciudades tenían precios específicos de oscuridad para ciertos bienes. Los artículos costaban más si era necesario comprarlos después del atardecer, simplemente por las velas adicionales necesarias para realizar negocios. Algunos comerciantes se especializaban en el comercio nocturno, cobrando precios elevados por suministros de emergencia al anochecer. Pero quizás el aspecto más interesante de la oscuridad medieval fue cómo la gente se adaptó a ella. Desarrollaron todo un mundo sensorial que los humanos modernos hemos perdido en gran medida. Las personas podían identificar a los demás por sus pasos, distinguir entre diferentes animales en la oscuridad total y navegar por espacios familiares utilizando únicamente el tacto y el oído. En el siglo XV, los vigilantes nocturnos describían su capacidad para determinar la hora de la noche por los sonidos de diferentes insectos y aves. La oscuridad incluso afectó a la arquitectura. Los constructores medievales diseñaron casas con ingeniosos patios de luz y ventanas estratégicamente ubicadas para maximizar la luz natural durante el día. Usaban yeso de color claro en las paredes interiores para reflejar y amplificar la poca luz disponible. Algunas casas adineradas tenían nichos especiales llamados copas de luz, huecos curvos que ayudaban a reflejar y amplificar la luz de una sola vela. Los monasterios medievales se tomaban la oscuridad con especial seriedad. Los registros monásticos muestran sistemas elaborados para mantener la oscuridad en los dormitorios. Algunos monasterios incluso contaban con guardianes de la oscuridad designados, cuya función era garantizar que ninguna luz no autorizada perturbara el sueño de los monjes. Estos guardianes del sueño medievales patrullaban los pasillos, vigilando cualquier luz de vela que pudiera interrumpir el ciclo natural del sueño. El valor de la oscuridad estaba profundamente arraigado en la Edad Media. La contaminación lumínica no solo se consideraba un desperdicio, sino también ilegal. Registros de varias ciudades europeas muestran multas por iluminación innecesaria fuera de ciertas horas. En 1486, se declaró que quien malgasta la luz por la noche roba el sueño a sus vecinos, un concepto que nuestras ciudades modernas, tan iluminadas, deberían reconsiderar. Esta profunda oscuridad tenía profundos efectos en la calidad del sueño. Sin luz artificial que prolongara sus días, la gente de la época medieval solía pasar de 6 a 8 horas en la oscuridad natural antes siquiera de intentar dormir. Este prolongado periodo de oscuridad ayudaba a sus cuerpos a acumular importantes reservas de melatonina, lo que resultaba en un sueño más profundo y reparador. Los registros hospitalarios de la época muestran que las salas de curación estaban diseñadas para ser particularmente oscuras. Las ventanas se colocaban cuidadosamente para evitar que la luz de la mañana perturbara el descanso de los pacientes. Y se utilizaban cortinas gruesas para mantener la oscuridad incluso durante el día, para quienes la necesitaban. Los médicos medievales observaron que los pacientes en habitaciones más oscuras solían recuperarse más rápido, aunque lo atribuyeron a las propiedades relajantes de la sombra en lugar de a los beneficios biológicos que conocemos hoy. A medida que la suave oscuridad de las noches medievales dio paso a nuestro mundo de iluminación artificial, perdimos algo profundo, la experiencia de la verdadera oscuridad natural y sus beneficios para el sueño. Sin embargo, había otro elemento del sueño medieval que trabajaba de la mano con esta oscuridad para crear condiciones perfectas para dormir. La privacidad en la época medieval significaba algo completamente diferente a lo que significa hoy. Si bien podríamos resistirnos a la idea de compartir la cama con desconocidos, a la gente medieval no le daba importancia. De hecho, compartir la cama no era solo algo común. Era algo esperado, práctico y, a veces,
incluso legalmente obligatorio. Hubo un posadero en York que fue multado por dar camas separadas a los viajeros cuando su posada no estaba llena. El fallo del magistrado declaró que es contrario a la costumbre y un desperdicio de buena leña calentar varias habitaciones cuando los huéspedes pueden compartir el calor. La hospitalidad medieval significaba literalmente estar juntos, te gustara o no. Hablando de abrazos obligatorios. Un comerciante se quejó de que lo emparejaran con un roncador tan vigoroso que podía despertar a los muertos. Aunque la respuesta del posadero fue simplemente cobrarle un extra por tener la cama para él solo. La primera tarifa por cancelación de ruido de la historia. Los beneficios prácticos de compartir la cama iban más allá de simplemente mantenerse caliente. Las casas medievales no se calentaban como las modernas. La mayoría de las habitaciones no tenían ninguna fuente de calor. La calefacción principal provenía del calor corporal compartido, y la gente desarrolló sistemas sofisticados para maximizarlo. Las guías domésticas de la época describen la disposición ideal de los durmientes, con los más pequeños, que generaban el mayor calor corporal, colocados en el centro. Los niños eran esencialmente bolsas de agua caliente medievales. Los monasterios tenían arreglos para dormir particularmente bien documentados. Sus registros de dormitorios muestran que los monjes dormían de 2 a 3 en una cama, con estrictas normas sobre mantener la distancia y la dignidad adecuadas. Las normas de un monasterio incluían una multa por deambular excesivamente durante la noche, presumiblemente para los monjes que no podían permanecer quietos mientras dormían. Hermano Thomas, por favor, controle sus extremidades o afronte consecuencias espirituales. La práctica también afectó al diseño de muebles. Las camas medievales eran más grandes que las modernas, construidas para acomodar a varios durmientes. Una cama de comerciante estándar del siglo XV solía tener 2,4 metros de ancho, suficiente para que 4 adultos durmieran cómodamente. Las camas también eran más cortas, ya que la gente solía dormir parcialmente sentada, creyendo que acostarse completamente horizontalmente fomentaba las pesadillas. Cuando las pesadillas podían implicar una verdadera peste, sentarse parecía razonable. Este dormir en comunidad tenía interesantes efectos sociales. Había conversaciones y acuerdos en la cama compartida, lo que sugería que estos espacios compartidos para dormir también eran lugares importantes para la creación de vínculos sociales y las conversaciones de negocios. En 1478, se decidió basándose en el testimonio de alguien que escuchó una conversación crucial mientras compartían cama en una posada. El dispositivo de escucha original era simplemente otra persona bajo las sábanas. Los arreglos para dormir de los niños eran particularmente comunitarios. En lugar de tener sus propias habitaciones, los niños solían dormir en grupos grandes, a menudo en la misma cama. Se creía que esta práctica contribuía a todo, desde la calidez hasta el desarrollo del carácter. Las guías de crianza medievales sugerían que los niños que dormían solos podían volverse egoístas o temerosos. Nada fortalece el carácter como recibir patadas de hermanos enfermos toda la noche. La práctica no estaba exenta de desafíos. Numerosas quejas sobre compartir la cama que salieron mal. Desde mantas robadas hasta patadas a medianoche. Un comerciante demandó a una posada porque su compañero de cama cantaba canciones marineras mientras dormía con tal vigor que no le permitía descansar. El primer caso documentado de trastorno del canto durante el sueño. Algunas posadas desarrollaron soluciones creativas para los problemas comunes de compartir la cama. Otros contaban con sistemas para emparejar a los viajeros según sus hábitos de sueño. Algo así como una versión medieval de la búsqueda de compañeros de habitación. Señor, según nuestros registros, usted es un tirador de mantas, así que le hemos emparejado con un radiador. ¿A quién no le importa? Los registros del gremio revelan que algunas profesiones tenían costumbres específicas para compartir la cama. Los panaderos que necesitaban despertarse muy temprano solían ser emparejados en posadas. Un panadero señala que los miembros debían buscar la compañía de su oficio al dormir, para que el madrugador no perturbara el descanso del que dormía tarde. La hermandad de panaderos se unía en la masa y el dormitar. La práctica de compartir la cama también influyó en la arquitectura. Muchas casas medievales se construían con grandes dormitorios compartidos en lugar de dormitorios individuales. Estas habitaciones solían tener varias chimeneas y sistemas de ventilación cuidadosamente planificados para mantener el aire fresco para muchos durmientes.
Los registros arquitectónicos de la época muestran que las casas de los comerciantes adinerados solían tener un dormitorio grande en lugar de varios más pequeños. El diseño original de planta abierta era en realidad un diseño de cama abierta. Curiosamente, los textos médicos medievales sugieren que dormir en cama compartida se consideraba beneficioso para la salud mental. Varias guías médicas recomiendan la comodidad del descanso compartido como tratamiento para la melancolía o la ansiedad. Un médico escribió que dormir en solitario genera pensamientos solitarios, mientras que dormir en cama compartida brinda paz compartida. La primera terapia del sueño consistía simplemente en añadir más personas a la cama. El fin de compartir la cama se produjo gradualmente con los cambios en la arquitectura y la calefacción. A medida que los dormitorios privados se hicieron más comunes y las casas mejoraban su calefacción, la práctica comenzó a desaparecer. Sin embargo, algunas personas reportaron dormir peor después de cambiar a camas privadas. Echaban de menos la calidez y la compañía a las que estaban acostumbradas. Los primeros casos del síndrome del nido vacío podrían haber sido el síndrome de la cama vacía. Aunque compartir la cama con desconocidos pueda parecernos extraño ahora, a la gente de la época medieval probablemente le parecería igualmente extraña nuestra insistencia en dormir solos. Pero la comodidad del sueño en la época medieval iba más allá del simple calor corporal compartido. Antes de los colchones de espuma viscoelástica y con acolchado extra, la gente de la época medieval dormía en algo mucho más sencillo y posiblemente mejor para la espalda. La mayoría de las camas medievales consistían en un armazón de madera relleno de paja fresca, conocida como colchón de paja. Aunque pueda parecer primitivo, esta opción de cama ofrecía notables beneficios. Los registros familiares del siglo XV revelan el ritual estacional del cambio de paja. Cada cosecha traía paja fresca para la cama, y la paja vieja se reciclaba como alimento para animales o mantillo para el jardín. Los hogares más adinerados cambiaban la paja con mayor frecuencia. Los registros de una familia noble muestran cambios mensuales de paja, señalando que la paja fresca trae nuevos sueños. La paja no se tiraba simplemente en un montón. Hacer la cama era todo un arte. Los fabricantes de camas profesionales mostraban instrucciones detalladas para colocar y disponer la paja en capas para crear diferentes niveles de firmeza. Algunos fabricantes de camas se hicieron famosos por su técnica, y un artesano del siglo XV conocido como Tomás el Suave cobraba precios exorbitantes por sus servicios. Estos colchones de paja resultan sorprendentemente adaptables. Durante los veranos calurosos, la paja se podía compactar de forma suelta para una mejor circulación del aire. En invierno, un empaque más compacto proporciona un mejor aislamiento. Algunos hogares conservaban diferentes tipos de paja según la estación. Paja de trigo para el verano y paja de centeno para el invierno. Los registros médicos de la época sugieren que estas firmes camas de paja podrían haber sido más saludables que nuestros modernos colchones ultrasuaves. Los médicos medievales observaron menos quejas de dolor de espalda entre sus pacientes. Las personas más adineradas de la época medieval tenían alternativas. Existían las camas de plumas, pero conllevaban sus propios problemas. Una familia noble se quejaba de la constante lucha contra las chinches que se alimentaban de nuestras plumas. Otro relato describe a un comerciante que volvió a la paja después de que su costosa cama de plumas se convirtiera en un reino de pulgas. El mantenimiento de las camas de paja generó su propia economía. Torneros profesionales visitaban las casas para esponjar y reorganizar la paja, asegurando un desgaste uniforme. Estos artesanos también controlaban la entrada de visitantes no deseados. Los registros de costos muestran que las camas de paja eran notablemente económicas. Un año de paja fresca costaba aproximadamente lo mismo que 2 días de salario de un trabajador promedio. Compárese con las camas de plumas, que podían costar varios meses de salario. Un curioso caso judicial de 1467 trata sobre un hombre que intentaba pagar sus impuestos con un colchón de plumas en mal estado, a lo que el recaudador se negó rotundamente. El tipo de paja utilizado era de suma importancia. La paja de trigo se consideraba la mejor, seguida de la de centeno. Se evitaba la paja de avena, ya que tendía a atraer ratones. Un dicho medieval advertía que la paja de avena en el colchón atrae a los huéspedes de 4 patas. Los comerciantes astutos a veces intentaban vender paja de inferior calidad como si fuera paja de trigo de primera calidad, lo que llevó a la creación de inspectores de paja en algunas ciudades.
Innovaciones en el colchón de paja. El diseño muestra ingenio medieval. Algunas camas tenían múltiples capas de diferentes tipos de paja, creando lo que podríamos llamar el primer colchón híbrido del mundo. Otras incluían hierbas aromáticas entre las capas, lavanda para relajarse, menta para ahuyentar plagas y romero, que se creía que prevenía las pesadillas. Esta práctica también influyó en el lenguaje. Muchas frases comunes se originaron a partir de la terminología de las camas de paja. Acostarse se refiere obviamente a irse a la cama, pero en su descripción original, la idea de un colchón de paja bien empacado y una aguja en un pajar probablemente provenía de la temida experiencia de perder una aguja de coser en la cama. Los monasterios ofrecen pautas detalladas para el mantenimiento de las camas. Un monasterio exigía voltear la paja semanalmente, con normas adicionales sobre su correcta eliminación. Creían que la paja vieja debía quemarse en lugar de reutilizarse, ya que podía conservar fragmentos de sueños que debían regresar al cielo. Quizás una forma temprana de reciclaje espiritual. Los hospitales medievales tenían sus propias especificaciones para las camas de paja terapéuticas. Usaban diferentes densidades de paja para diferentes dolencias. Más suave para pacientes con fiebre, más firme para quienes tenían problemas de espalda. Algunos hospitales incluso mantenían jardines de paja especiales donde cultivaban tipos específicos de grano exclusivamente para la cama. Un caso controvertido involucró a un fabricante de camas acusado de mezclar juncos de río con su paja para aumentar sus ganancias. El juez lo condenó a dormir sobre su propia creación durante un mes como castigo, una sentencia que probablemente lo dejó bastante irritado por sus prácticas comerciales. La sencilla practicidad de la ropa de cama de paja complementaba a la perfección los hábitos de sueño medievales. La naturaleza transpirable de la paja permitía que quienes durmieran se mantuvieran frescos en verano, y al combinarse con el calor corporal compartido, cálidos en invierno. Incluso el sutil crujido de la paja al moverse se consideraba beneficioso. Un texto médico sugiere que proporcionaba una suave canción de cuna para quienes tenían problemas para dormir. Si bien los nobles finalmente optaron por las camas de plumas como símbolo de estatus, muchos continuaron conservando una cama de paja para el verano o para cuando les dolía la espalda. Esta sencilla forma de dormir encajaba a la perfección con su forma de comenzar el día con suavidad. Mucho antes de los estridentes pitidos de los despertadores, los pueblos medievales dominaban el arte de despertarse de forma natural. Su secreto: no luchaban contra los ritmos naturales de su cuerpo. Trabajaban con ellos. En lugar de forzarse a despertarse a horas arbitrarias, se dejaban guiar por los sonidos del sol y sus propios relojes internos. Un intrincado sistema de campanas matutinas servía como cronómetro de la comunidad. A diferencia de las alarmas modernas que te despiertan con un sobresalto, estas campanas seguían patrones predecibles que el cuerpo aprendía a anticipar. La primera campana sonaba al amanecer, ya fueran las 4 de la mañana en verano o las 7 de la mañana en invierno. Pero los pueblos medievales no solo dependían de las campanas. Contaban con una impresionante variedad de métodos naturales para despertarse. La cría de gallos no era solo para agricultores. Los registros municipales muestran que los hogares urbanos a menudo tenían gallos específicamente como despertadores vivientes. Un comerciante demandó a su vecino Peter porque su gallo era excesivamente entusiasta y cantaba una hora antes que el de los demás. El cuerpo medieval parecía adaptarse bien a este sistema natural de despertar. Una guía médica señala que quienes se despiertan con la salida del sol salen con la mente más despejada que quienes se despiertan artificialmente. Puede que no comprendieran los ciclos del sueño, pero se habían topado con una verdad fundamental sobre los patrones naturales de despertar. Los registros de los monasterios ofrecen datos fascinantes sobre las prácticas naturales de despertar. Los monjes desarrollaron un sistema llamado despertar gradual, en el que comenzaban a despertarse aproximadamente una hora antes de la hora de levantarse. El primer monje en despertarse iniciaba actividades suaves, pasos suaves y oraciones silenciosas que despertaban gradualmente a los demás. La regla de un monasterio elogiaba específicamente al que se levanta con suavidad y despierta a sus hermanos con amabilidad. La práctica del despertar natural también influyó en la arquitectura. Los constructores medievales colocaban las camas para captar el sol de la mañana, y los dormitorios a menudo miraban al este. Algunas casas adineradas tenían ventanas especiales diseñadas para dirigir la primera luz hacia los rostros de los durmientes.
Las ventanas estaban estratégicamente ubicadas para captar el canto matutino de los pájaros. El horario de trabajo del despertador más suave de la naturaleza se adaptó a este patrón natural de despertar. En lugar de horarios de inicio rígidos, las jornadas laborales medievales comenzaban cuando los trabajadores llegaban de forma natural, generalmente una hora después del amanecer. Esto demuestra la flexibilidad de los horarios de inicio según las estaciones y la luz natural. La ausencia de horarios estrictos para despertarse creó patrones sociales interesantes. Menos disputas matutinas de las que cabría esperar. Cuando todos operaban según el horario natural, llegar tarde tenía un significado diferente. Un juez desestimó un caso sobre la tardanza matutina, afirmando que el sol y la preparación del cuerpo, no el reloj, determinaban la hora adecuada para comenzar. Los padres medievales también tenían diferentes preocupaciones sobre el sueño de sus hijos. En lugar de luchar por despertar a sus hijos en la escuela, los niños medievales solían comenzar sus días de forma natural. La enseñanza solía comenzar a horas variables, especialmente en invierno. Incluso la guerra se adaptó a los patrones naturales de despertar. Los registros militares muestran que los ejércitos solían retrasar los movimientos matutinos hasta que las tropas se despertaban de forma natural. Las memorias de un comandante afirman que los soldados que se despiertan por sí solos luchan mejor que aquellos que se despiertan súbitamente, aunque añadió que esta práctica hacía que los ataques sorpresa al amanecer fueran particularmente efectivos. El sistema de despertar natural no estaba exento de desafíos. Algunos trabajos requerían horarios específicos de inicio temprano, como los panaderos, que necesitaban horas antes del amanecer para tener el pan listo al amanecer. Estos trabajadores desarrollaron soluciones creativas, como acostarse muy temprano o usar varios periodos de sueño más cortos. Se permitía a los pacientes despertarse de forma natural a menos que el tratamiento médico lo requiriera. Las directrices de un hospital prohibían específicamente despertar a los pacientes dormidos, señalando que el cuerpo se recupera mejor cuando se despierta por sí solo. Este enfoque natural para despertar significaba que la gente medieval rara vez experimentaba ese pánico moderno tan familiar a dormir demasiado. Sin el concepto de llegar tarde, el sueño era más tranquilo. Un dicho medieval lo resumía: el sol siempre despierta a quienes confían en él. La suave transición del sueño a la vigilia no era el único aspecto natural del sueño medieval. Estas personas tenían otros ases bajo la manga, provenientes directamente de sus jardines. En lugar de pastillas para dormir, la gente recurría a remedios herbales cuidadosamente elaborados, respaldados por generaciones de experiencia práctica. No se trataba de plantas improvisadas. Los curanderos medievales habían desarrollado sofisticadas combinaciones de hierbas para diferentes tipos de trastornos del sueño en el siglo XV. Reveló jardines del sueño detallados donde los monjes cultivaban combinaciones específicas de hierbas. Un jardín en particular en Yorkshire contenía 15 variedades diferentes de plantas que promueven el sueño. El monasterio muestra cómo suministraban estas hierbas a la comunidad local, con una nota divertida sobre un comerciante que afirmaba que su manzanilla era mejor que cualquier sermón para conciliar el sueño. El Consuelo de la Noche ofrece detalles intrincados sobre remedios para el sueño. Su autor, un monje, documentó cientos de combinaciones de hierbas, con instrucciones completas para su cosecha y resultados en pacientes. Estaba particularmente orgulloso de su mezcla Sueños Pacíficos, que combinaba lavanda, manzanilla y una misteriosa hierba a la que llamaba aliento de estrella. Probablemente un aluvión de aromas modernos, la lavanda encabezaba la lista de las ayudas populares para dormir, pero no solo por su agradable aroma. Los curanderos medievales la usaban en combinaciones específicas. La lavanda mezclada con pétalos de rosa para el insomnio relacionado con la ansiedad o con manzanilla para quienes tenían pensamientos acelerados por la noche. El cuaderno de un boticario contiene una queja sobre clientes que intentaban regatear el precio de la lavanda, señalando que gastaban una fortuna en cerveza pero escatimaban en un sueño reparador. La preparación de estos remedios seguía reglas estrictas. Los herbolarios recolectaban ciertas plantas solo a la luz de la luna, creyendo que esto potenciaba sus propiedades inductoras del sueño. Otras debían cosecharse en épocas específicas del año, y un herbolario era multado por recolectar raíz de valeriana en primavera en lugar de otoño, cuando supuestamente era más potente. Los hogares medievales solían tener sus propios jardines de remedios para el sueño. La gente común cultivaba hierbas sencillas como la manzanilla y la menta,
mientras que las haciendas adineradas mantenían elaborados jardines con plantas raras que favorecían el sueño. El jardín de una familia noble enumera exóticos somníferos importados desde lugares tan lejanos como Constantinopla, aunque su mayordomo observó que la manzanilla común funciona igual de bien si mi señora lo admitiera. Las bolsitas de almohada eran particularmente populares. La gente rellenaba pequeñas bolsas de tela con hierbas secas y las colocaba dentro de las fundas de las almohadas. Decidieron que diferentes combinaciones tenían diferentes propósitos. Lúpulo y lavanda para un sueño profundo. Romero y menta para quienes necesitaban madrugar. Un inventario enumera bolsitas para dormir para los ricos que contenían exactamente las mismas hierbas que las normales, solo que en bolsitas más elegantes y al triple de precio. En los hospitales, las diferentes salas se perfumaban con hierbas específicas según el estado de los pacientes. La sala de fiebre utilizaba hierbas refrescantes como la menta, mientras que la sala de recuperación ofrecía lavanda calmante. Otro texto medieval notable, La Ronda Nocturna del Herbolario, detallaba preparaciones específicas para diferentes tipos de dificultades para dormir. Para quienes no podían conciliar el sueño, recomendaba una infusión caliente de manzanilla y pasiflora. Para quienes se despertaban demasiado temprano, se prescribía una mezcla más fuerte de valeriana y lúpulo. La guía incluso incluía una sección sobre hierbas para quienes hablan en sueños, aunque señalaba que a veces las historias son demasiado entretenidas para curarlas. Algunos remedios combinaban hierbas con acciones específicas. En 1478 se recomendaba cepillar suavemente las sienes con aceite de romero mientras se recitaban oraciones tranquilizadoras. Otro sugiere lavarse los pies con agua de lavanda antes de acostarse, aunque un médico observa que el beneficio podría provenir más del lavado de pies que de la lavanda. El comercio de hierbas para dormir creó su propia economía. Los recolectores especializados en hierbas abastecían mercados y boticarios. Los secaderos profesionales de hierbas también desempeñaron un papel crucial, ya que las hierbas bien secadas eran esenciales para el invierno. Estas tradiciones herbales resultaron notablemente efectivas para la mayoría de los trastornos del sueño. Existe una nota de una guía médica que afirma que el sueño llega fácilmente a quienes confían en los remedios de la naturaleza en lugar de luchar contra la noche. Los monasterios incluso desarrollaron versiones tempranas de clínicas del sueño donde la gente podía pasar algunas noches descansando con hierbas. Estos retiros para dormir combinaban remedios herbales con un entorno tranquilo y horarios regulares. La gente viajaba desde distancias de hasta 80 kilómetros para su tratamiento del sueño, aunque notaron que el viaje en sí mismo los agotaba lo suficiente como para garantizar un buen descanso. Si bien estos suaves enfoques herbales ayudaban a la gente medieval a dormir, otro aspecto de su rutina diaria facilitaba aún más conciliar el sueño. Picar algo tarde por la noche simplemente no era común en la época medieval, no porque no quisieran, sino porque no podían. Sin refrigeración ni luz artificial, comer después del atardecer se convertía en un problema mayor que la solución. Esta limitación, aunque surgida de la necesidad, en realidad otorgaba a los medievales una ventaja significativa en cuanto a la calidad del sueño. Los hogares medievales seguían patrones estrictos de horarios de comida. La comida principal, llamada cena, solía tener lugar alrededor del mediodía. Le seguía una cena más ligera al final de la tarde, mucho antes del atardecer. En 1465, la cena se celebraba en el punto más alto del sol y la cena, cuando las sombras se hacen el doble de largas que los objetos que las proyectan, eran indicadores naturales que mantenían las comidas espaciadas adecuadamente. Imaginen intentar explicarle ese sistema de horarios a alguien con un Apple Watch. Una disputa particularmente divertida involucró a un posadero acusado de servir comida a horas intempestivas. ¿Su defensa? Los huéspedes eran viajeros de España que desconocían los horarios de comida cristianos. El juez dictaminó que incluso los estómagos extranjeros debían seguir las costumbres locales, quizás el primer ejemplo de que, en Roma, comían cuando comían los romanos. Los médicos medievales observaban que los pacientes que cenaban tarde a menudo sufrían de problemas de sueño y pesadillas extrañas. Una guía médica desaconsejaba llenar el estómago cuando el hijo se había jubilado, alegando que esto provocaba desde pesadillas hasta indigestión. Otro médico afirmaba que quienes cenaban tarde se levantaban tarde y sus mentes permanecían nubladas como la niebla matutina. Medieval, porque uno no es uno mismo cuando tiene hambre a medianoche.
Las cocinas de los monasterios se ceñían estrictamente a horarios de comida adaptados a la luz del día. La campana vespertina que anunciaba la última comida del día no solo se relacionaba con la observancia religiosa. Era un punto de corte práctico para el personal de cocina. Una regla establecía explícitamente que al sonar las vísperas, el fuego debía apagarse, sin importar quién tuviera hambre. Menuda política de cocina cerrada. Por mucho que se le pusiera cara de cachorro, no se conseguiría un refrigerio nocturno. Los trabajadores seguían reglas similares. Artesanos y obreros tomaban su comida principal durante su descanso del mediodía y una comida más ligera antes de volver a casa. Un gremio de carpinteros incluso multaba a sus miembros por comer demasiado cerca de la hora de acostarse, señalando que con el estómago lleno se aflojaban las manos al amanecer. Imagina perder el sueldo de un día por no poder resistirse a la pierna de cordero de medianoche. Las cocinas de los monasterios se ceñían estrictamente a los horarios de comida adaptados a la luz del día. La campana vespertina que anunciaba la última comida del día no solo se relacionaba con la observancia religiosa. Era un punto límite práctico para el personal de cocina. Una regla establecía explícitamente que al sonar las vísperas, los fuegos debían apagarse, sin importar quién tuviera hambre. Menuda política de cierre de cocina. Por mucho que se te pongan los ojos de cachorro, no se consigue un refrigerio nocturno. Los trabajadores seguían reglas similares. Los artesanos y obreros tomaban su comida principal durante su descanso del mediodía y una comida más ligera antes de irse a casa. Un gremio de carpinteros incluso multaba a sus miembros por comer demasiado cerca de la hora de acostarse, señalando que con el estómago lleno se aflojaban las manos al amanecer. Imagina perder el sueldo de un día antes por no poder resistirse a la pierna de cordero de medianoche. La prohibición de comer tarde creó interesantes costumbres sociales. Las reuniones nocturnas se centraban en la conversación y el entretenimiento más que en la comida. Los anfitriones que ofrecían algo más que bebidas ligeras después del atardecer eran considerados presumidos o algo groseros. La etiqueta aconsejaba que las visitas nocturnas fueran para confraternizar, no para festejar, el equivalente medieval de ya comimos. Gracias. Las prácticas de almacenamiento y preparación de alimentos reforzaron estos patrones alimentarios. Sin métodos fiables para mantener la comida fresca o calentarla fácilmente, preparar comidas tardías resultaba poco práctico. Los fuegos solían guardarse para la noche después de la cena, y reiniciarlos era demasiado trabajo solo para un refrigerio. Algunas casas solariegas incluso tenían normas sobre cuándo se podían encender y apagar los fuegos de la cocina, con estrictas sanciones para quienes no lo hicieran. Las cocinas medievales estaban diseñadas para la preparación programada de comidas a gran escala. La ausencia de utensilios de cocina individuales fáciles de usar dificultaba la preparación improvisada de comidas. No se podía simplemente meter algo en el microondas ni pedir comida a domicilio del castillo vecino. Los comerciantes ambulantes frustrados solían llegar a las posadas después del atardecer solo para que les ofrecieran una taza de cerveza, y los posaderos afirmaban firmemente que las cocinas, como las gallinas, deben descansar cuando sale el sol. Una versión medieval de «Señor, esto es un Wendy's y cerramos hace 10 minutos». Las comunidades rurales seguían los ritmos naturales aún más estrictamente. La última comida del día coincidía con la recogida de los animales para pasar la noche. Esta práctica disposición significaba que, para cuando terminaban las tareas de la noche, la cocina llevaba mucho tiempo fría. Las vacas se acostaban antes de que los humanos pudieran siquiera pensar en un refrigerio antes de acostarse. Sin la digestión nocturna que perturbara su descanso, la gente medieval solía dormir más profundamente. Los pacientes que seguían los horarios de comida habituales aparentemente se recuperaban más rápido que quienes comían de forma irregular. Quizás la idea original de una manzana al día en la posición solar adecuada mantenía al médico alejado. El personal de cocina medieval terminaba su trabajo mucho antes del anochecer. Un cocinero declaró con orgullo que nuestros miembros dormían tan bien como cualquiera, pues nuestro trabajo terminaba al final del día. Aunque un aprendiz se quejaba de tener que despertarse incluso antes que los pájaros. Consideremos el desayuno, posiblemente el primero de la historia en no ser madrugador. Esta práctica incluso influyó en la arquitectura. Las cocinas medievales solían construirse separadas de las viviendas, lo que hacía imprácticos los saqueos nocturnos de comida.
Los planes de renovación de una casa noble incluían la ubicación de la cocina lo suficientemente lejos de las habitaciones como para evitar los deambulares nocturnos. Aparentemente, ni siquiera los ricos podían confiar en una despensa cercana. Los aristócratas medievales eran como nosotros. Además de promover un mejor sueño, este patrón de alimentación creó otro beneficio que la gente medieval nunca esperó. Olvídense de las costosas membresías del gimnasio. La gente medieval se ejercitaba simplemente viviendo. La vida cotidiana en la época medieval implicaba actividad física constante desde el amanecer hasta el anochecer, lo que cansaba naturalmente el cuerpo y lo preparaba para un sueño reparador. La jornada típica de un granjero consistía esencialmente en un entrenamiento intenso de cuerpo completo. Estos entusiastas del fitness, sin darse cuenta, caminaban de 16 a 19 kilómetros al día, simplemente trabajando en sus campos. Arar una hectárea de tierra significaba caminar detrás del arado durante unos 13 kilómetros, empujando contra la tierra resistente todo el tiempo. CrossFit medieval en su máxima expresión. Los artesanos tenían sus propias rutinas de entrenamiento integradas en sus oficios. Los herreros practicaban ejercicios de brazos todos los días, blandiendo martillos que podían pesar hasta 4.5 kilos durante horas, haciendo que las mancuernas modernas parecieran un juego de niños. Los aprendices tardaban al menos 3 meses en desarrollar la fuerza necesaria para una jornada completa de trabajo. Y se podía reconocer a un aprendiz de herrero por su andar ligeramente torcido y sus brazos siempre doloridos. Incluso un trabajo aparentemente más ligero proporcionaba ejercicio constante. Las recetas de pan medievales exigían 30 minutos de amasado continuo por tanda. El vídeo original de entrenamiento de la parte superior del cuerpo, sin licra ni música animada. Los tejedores trabajaban en telares de pie que requerían movimiento constante, a menudo caminando kilómetros de ida y vuelta en un solo día de trabajo, desgastando los zapatos más rápido que un adolescente en pleno estirón. La rutina diaria de los trabajadores textiles era particularmente exigente. Tan solo la preparación de la lana implicaba horas de trabajo físico. Antes de poder hilar un solo hilo, los trabajadores tenían que limpiar, cardar y peinar la lana cruda, un entrenamiento completo para los brazos que envidiaría a cualquier entrenador personal moderno. Los nuevos aprendices a menudo no podían levantar los brazos por encima de la cabeza después de la primera semana, lo que daba un nuevo significado a las agujetas textiles. El cambio de estación traía consigo diferentes tipos de exigencias físicas. La primavera significaba un intenso trabajo agrícola. Cavar, arar y plantar requería agacharse y levantar objetos constantemente, la versión natural de una membresía de gimnasio estacional. El verano traía sus propios desafíos, siendo la enificación particularmente exigente en 1467. La enificación significaba blandir la guadaña desde el amanecer hasta el atardecer. La cosecha de otoño era quizás la estación más exigente físicamente. Trabajando contra el tiempo y el clima, la gente exigía sus cuerpos al límite. Las comunidades se reunían para sesiones maratónicas de cosecha, atado y apilado. La clase original de fitness grupal, sin la ropa a juego. Cuando amenazaba lluvia, los cosechadores trabajaban toda la noche a la luz de la luna. Un club nocturno medieval, pero con mayor productividad y menos baile. El invierno no significaba descanso. Solo significaba diferentes tipos de trabajo físico. Trillar el grano requería movimientos rítmicos durante horas, como una versión temprana de zumba, pero con un propósito real. Cortar y transportar leña se convirtió en una necesidad diaria, y un hogar necesitaba hasta 18 kilos de leña al día solo para calefacción y cocina. ¿Quién necesita una membresía de gimnasio cuando hay árboles que talar? Los niños también hacían mucho ejercicio, aunque no a través de deportes organizados. Desde los 7 años, ayudaban con las tareas domésticas como acarrear agua, recoger leña y pastorear animales. Un maestro de escuela de 1463 incluso regañó a los padres por dejar que sus hijos jugaran demasiado en lugar de realizar ejercicios de fuerza adecuados. Posiblemente el primer fanático del fitness de la historia. Los habitantes urbanos no estaban exentos de este ejercicio diario. Las ciudades tenían pocas carretas con ruedas. La mayoría de las mercancías se transportaban a mano o a lomos por calles estrechas. Los aprendices subían y bajaban regularmente 12 veces al día edificios de 4 pisos, cargando cargas pesadas. La Stairmaster original,
con entrenamiento con pesas adicional, incluía agua. Cargar solo proporcionaba un ejercicio significativo. Sin plomería interior. El hogar promedio necesitaba unos 150 litros de agua al día. Los médicos de la ciudad observaron que los aguadores desarrollaban un desarrollo muscular notablemente unilateral. Los problemas medievales requerían soluciones medievales, como ejercicios específicos para equilibrar la descompensación del aguador. La nobleza, a pesar de su posición privilegiada, no podía escapar por completo de la actividad física. La caza, un pasatiempo favorito de los nobles, implicaba horas de cabalgar, caminar y, a veces, correr. Durante cacerías de 3 días, los participantes recorrían más de 48 kilómetros a pie, mientras que los sirvientes, de alguna manera, conseguían duplicar esa distancia, probablemente preguntándose quién se llevaba la mejor parte de esta noble actividad. La vestimenta medieval en sí misma fomentaba el movimiento. Sin materiales elásticos ni elásticos, la ropa debía ser lo suficientemente holgada para el trabajo. Incluso los vestidos más elegantes debían permitir levantar objetos, alcanzar objetos y subir escaleras. La forma de la moda medieval obedecía a la función, y la función significaba poder moverse realmente. Viajar implicaba caminar, y mucho. Los comerciantes recorrían un promedio de 24 a 32 kilómetros al día a pie. Los cálculos de distancia entre pueblos incluían notas prácticas. Reste 2 kilómetros si viajaba solo. Sume 3 si llevaba aprendices con los pies constantemente doloridos y constantes quejas. Incluso las actividades de ocio implicaban movimiento. Los juegos populares incluían concursos de lanzamiento, lucha libre y baile. Las tardes de domingo a menudo se convertían en competiciones deportivas improvisadas. Para gran consternación del clero local, la congregación aparentemente se dedicaba más a sus juegos que a sus oraciones. Aunque ambas actividades garantizaban una buena transpiración, esta actividad física constante tenía un efecto secundario perfecto. Al anochecer, la gente de la Edad Media estaba naturalmente cansada. Sus cuerpos habían trabajado duro todo el día, lo que les facilitaba el sueño. Quienes realizaban trabajos físicos rara vez se quejaban de insomnio, aunque sí abundaban las quejas de dolores musculares. La gente de la Edad Media inventó accidentalmente la rutina perfecta para dormir mientras intentaba sobrevivir. Pero quizás lo más interesante de la actividad física en la Edad Media no es el ejercicio en sí, sino lo poco que les preocupaba. La gente de la Edad Media no necesitaba planificar sus entrenamientos ni contar sus pasos. El movimiento estaba tan arraigado en la vida diaria que nunca le daban importancia. Los entusiastas originales del fitness funcional antes de que se pusiera de moda. Hablando de no darle demasiadas vueltas a las cosas, la gente de la Edad Media tenía otro secreto para dormir bien. Hoy en día, estamos obsesionados con el sueño. Lo registramos, lo analizamos y nos preocupamos constantemente. Tengo una amiga que pasa más tiempo revisando sus estadísticas de sueño que durmiendo. La ironía no pasa desapercibida en su costoso anillo de seguimiento del sueño. La gente de la época medieval se habría reído de nuestra ansiedad por dormir moderna. Y, sinceramente, tendrían razón. En aquel entonces, dormir no era un proyecto que gestionar ni una habilidad que dominar. Era simplemente dormir. Nadie en la época medieval se quedaba despierto preguntándose si estaba teniendo suficientes ciclos REM o si su puntuación de sueño sería lo suficientemente buena como para presumir en el mercado al día siguiente. No tenían entrenadores de sueño, podcast sobre el sueño ni talleres de optimización del sueño. Solo tenían oscuridad, cuerpos cansados y el sentido común para usar ambos. Un detalle fascinante de los registros de un comerciante muestra lo poco que les importaba dormir. Entre notas sobre precios de lana y entregas de pan, mencionaba con indiferencia que dormía donde y cuando podía durante sus viajes. A veces en camas, a veces en bancos, y una vez bastante cómodo sobre un saco de grano. No mencionaba el número de hilos ni la firmeza de las almohadas. De hecho, describe cómo los diferentes tipos de sacos de grano ofrecían distintos niveles de comodidad, siendo el trigo preferible a la cebada. Consejos de viaje medievales en su máxima expresión. El enfoque medieval para dormir era maravillosamente simple. Cuando estás cansado, duermes. Cuando no, estás despierto. Un concepto revolucionario, ¿verdad? No necesitaban una aplicación que les dijera que estaban cansados.
Sus cuerpos lo hacían perfectamente. Los monasterios medievales muestran a monjes que a veces cabeceaban durante las oraciones nocturnas. Y en lugar de luchar contra ello, simplemente echaban una siesta rápida. ¿La solución de Abbot? Acercar a los monjes somnolientos a la parte delantera, donde se les podía despertar suavemente con un empujón. Se necesitaba una gallina. Un monasterio incluso menciona a un monje particularmente astuto que desarrolló un sistema de sutiles empujoncitos con el codo para mantener despiertos a sus hermanos durante los servicios importantes. Esta actitud relajada hacia el sueño, de hecho, les ayudaba a dormir mejor. Las investigaciones modernas sobre el sueño demuestran que la ansiedad por dormir es una de las principales causas de los problemas de sueño. Cuanto más te preocupas por no dormir, más difícil se vuelve. Un problema que la gente medieval simplemente no tenía. Estaban demasiado ocupados viviendo como para preocuparse por dormir. Tomemos como ejemplo la historia de un posadero medieval que llevaba un registro de las quejas más comunes. Si bien había muchas quejas sobre camas duras, gallos ruidosos y viajeros que roncaban, no hay ni una sola mención del insomnio. Ni una sola persona exigía una almohada especial ni se quejaba de la calidad de su sueño. ¿La mayor queja relacionada con el sueño? Personas que dormían demasiado y se saltaban el desayuno. Los registros del posadero muestran más preocupación por los huéspedes que dormían demasiado que por dormir poco. Imaginemos que esa es nuestra mayor preocupación actual con respecto al sueño. Los textos médicos medievales revelan otra sorprendente. Rara vez trataban los problemas de sueño. Aunque tenían remedios para todo, desde dolores de muelas hasta bazo errático, los problemas de sueño apenas se mencionaban. Cuando hablaban de problemas de sueño, la receta habitual era trabajar más duro durante el día. Nada de aplicaciones de meditación ni máquinas de ruido blanco, solo el agotamiento físico de toda la vida. Una nota médica medieval simplemente decía: para quienes no pueden dormir, que se les permita apilar heno hasta que les pesen los brazos. Directo y efectivo, aunque no precisamente material de tratamiento de spa. Algo realmente interesante es que los medievales tenían nombres para los diferentes tipos de descanso. No solo dormían, dormitaban, echaban la siesta y dormitaban. Cada tipo de descanso tenía su propio propósito. Entendían algo que nosotros olvidamos. No todo descanso tiene que ser profundo. A veces, un momento de tranquilidad junto al fuego era tan refrescante como una siesta. Estos diferentes niveles de descanso eran tan normales que los escritos medievales a menudo mencionan a personas que descansaban de pie mientras trabajaban o dormitaban junto al fuego durante las noches de invierno. Su actitud hacia el despertar matutino era igualmente relajada. Nadie saltaba de la cama listo para aprovechar el día ni se sentía culpable por ser trasnochador. El amanecer llegaba cuando llegaba y la gente se despertaba a su propio ritmo. A menos que fueras responsable de encender el fuego de la casa o de ordeñar las vacas, tu horario de sueño era asunto tuyo. Los registros de una aldea medieval muestran que los artesanos comenzaban sus días a horas distintas. Los panaderos antes del amanecer, pero los tejedores podían no empezar hasta media mañana. Nadie escribió libros de productividad sobre la rutina matutina perfecta. Quizás lo más destacable del sueño medieval era lo poco destacable que lo consideraban. No era un pasatiempo, una medida de salud ni un símbolo de estatus. Nadie presumía de su superior higiene del sueño ni escribía libros sobre el protocolo perfecto para dormir. Dormir era simplemente una parte más de la vida, como respirar o parpadear. La única vez que se mencionaban los patrones de sueño en la mayoría de los registros era cuando interferían con el trabajo o la oración. E incluso entonces, las soluciones eran prácticas, no complicadas. Este enfoque podría parecer demasiado simple para nuestra sensibilidad moderna. Seguramente debe haber algo más. Pero ese es precisamente el punto. Al no convertir el sueño en un complicado proyecto científico, los medievales evitaron muchos de los problemas de sueño que nos aquejan hoy. No crearon problemas dándole vueltas a las soluciones. Su ingenio involuntario residió en tratar el sueño como algo natural y normal, en lugar de algo que se debía lograr o conquistar. Esta sabiduría medieval de no obsesionarse con el sueño está siendo redescubierta por los expertos modernos en sueño. Están descubriendo que una de las mejores maneras de mejorarlo es dejar de esforzarse tanto. Los medievales lo sabían desde siempre. Simplemente no necesitaban escribir un bestseller al respecto.
De hecho, la única vez que los medievales parecían preocuparse por el sueño era cuando alguien dormía demasiado, considerado un signo de pereza o enfermedad. Y quizás esa fue su mayor revelación. Que dormir sin preocupaciones no se trataba solo de cómo o dónde dormir, sino de tener una mente tan tranquila como esas tranquilas noches medievales.